Bueno, y continuamos con Arturo Peraza, provincial de los jesuitas aquí en Venezuela. El Papa en Estados Unidos habló del problema de los inmigrantes, el problema del capitalismo también, por supuesto, ¿no? Toda el problema de la pobreza. Bueno, hizo la guerra, y lo hizo en el Congreso. Además en el Congreso, ¿no? Y la amenaza lo un clima de una tercera guerra mundial también. ¿Cómo impactó? Fue en el grupo de republicanos. Así es. Es decir, vaya que el Papa no es ni demócrata ni republicano, porque además es absurdo pretender semejante identificación en una persona que no participa. ¿No crees que el Papa parezca más demócrata que republicano? Yo lo que creo, Arturo, es que el Papa lleva la doctrina social de la Iglesia en el alma. ¿Y esa doctrina se parece más a los republicanos o a los demócratas? No lo sé, no quiero meterme en semejante. Porque, a ver, ¿cómo tú haces para llegarle al alma de la gente y poder decir tales cosas que no representen, de nuevo, un enfrentamiento polarizado de la política norteamericana, en este caso, como acabé de mencionar, la cubana, la norteamericana, pero decir las verdades que tienes que decir allá adentro? El tema de los migrantes, tú sabes cuánto problema ha generado dentro de Estados Unidos, incluso la campaña de, bueno, lo fácil que es echarle la culpa al otro de los problemas que tenemos acá y cómo Donald Trump ha subido increíblemente las encuestas jugando a ese tipo de escenario. Es lamentablemente una de esas cosas que sucede en la política por el cual usted le echa la culpa al otro y yo salgo beneficiado y me quito la responsabilidad. Es un acto irresponsable. Cómo el Papa devuelve no solamente la responsabilidad de tu situación, sino decirte, y tienes que hacerte responsable del otro, hermano, porque usted de dónde viene. Usted viene justamente de esa estructura de ser migrante. El recordarle el alma a los americanos, porque esa fue la gran genialidad del Papa. Recordarle el alma de donde ellos vienen y desde allí elaborar un discurso que fuera inclusivo, abierto. Eso creo que tocó en la sensibilidad de la gente. ¿En qué cambia para el mundo en concreto este discurso del Papa, bien sea en La Habana, bien sea en la ONU, bien sea en el Congreso norteamericano? ¿En qué cambia esto la vida para los seres humanos del planeta? O sea, ¿qué influencia real tiene un discurso de un Papa? O sea, ¿qué puede mover? Bueno, habrá que ver cómo en las decisiones políticas concretas y en las responsabilidades de los políticos concretos esto se mueve. Porque el Papa, como Stalin preguntaba cuántas legiones de armamentos tiene el Papa encima, y bueno, la respuesta es ninguna, pero el muro se cayó y el papado está allí, ¿no? Hay una fuerza moral que es mucho más importante que la fuerza de las armas. Y quizás esa pregunta tendremos que hacérnoslas en la política. Hay veces que, de nuevo, esa razón ideológico-política que termina siendo razón del poder se quiere imponer por la fuerza. La moral no funciona así y la moral apela a ese hombre y le pregunta qué estás haciendo con el poder que Dios te dio, porque en definitiva ese no es un poder que es tuyo. Tú no te lo granjeaste por ti mismo. Es una oportunidad que Dios te está dando para hacer el bien. Si tú te das cuenta de ello, de alguna u otra manera entra la ética y entra el conjunto de decisiones. Por ejemplo, en términos de el cuidado de la naturaleza, que es lo que el Papa ha venido insistiendo una y otra vez, y cómo este elemento de la ecología está vinculado con la justicia, porque no es simplemente ir por el mundo tratando de salvar al oso panda, sino es ir por el mundo descubriendo que esta destrucción de la naturaleza es destrucción del ser humano y que en la medida que estamos haciendo descartable al ser humano, estamos también descartando toda la naturaleza o viceversa. Y al final del día nos estamos destruyendo nuestra posibilidad de vida. Y el Papa está apelando a la ética y al conocimiento tanto de científicos como de políticos, para que haya decisiones concretas que hagan posible la vida, especialmente en los países más pobres, que son los que más están sufriendo problemas de desertificación, problemas de crecimiento de los mares e incapacidad para enfrentar este tipo de retos que de pronto la sociedad más rica sí tiene modos de enfrentar. Ahora, ¿cuál es la capacidad que tiene la Iglesia como institución de seguirle el ritmo a un Papa como este que tenemos? Buena pregunta. Yo creo que tenemos dificultades serias e importantes. Ahorita tendremos delante el proceso del concilio sobre la familia. Este va a ser, como ya sabes, ese fue el final, su cierre, y ahorita próxima apertura con el concilio sobre la familia, ¿no? Y de nuevo, volvemos a abordar temas en donde la acogida, la seguridad de las personas, el sentido de humanidad van a estar muy al centro de todo esto. Yo me pregunto, en la Iglesia estamos en capacidad de entender qué es la persona humana, porque también a nosotros se nos introduce la lógica de la institución y el poder. Este tema de la ideología no solamente le cae a los estados, también nos cae a nosotros. Y al final nosotros podemos tener también ese pecado. Por tanto, no nos miremos como si yo estuviera hablando de la paja del hermano cuando yo puedo tener una viga.
Creo que tenemos que asumir que este es un capítulo en donde todos necesitamos camino de conversión y de abrirnos al ser humano concreto que tenemos allí adelante y atenderlo. Ahora, fíjate, los cambios en la iglesia. El Papa, por ejemplo, prometió a las personas víctimas de pederastia, de acciones de esta naturaleza, que habrá castigo a los culpables, ¿no? Y de facto te recuerdo que hubo un nuncio que estuvo juzgado. Sí, cómo no. Bueno, Dios decidió llevárselo antes y yo no tengo por qué juzgar sobre la vida de una persona en concreto. Ese no es ni mi papel, ni es una cosa que uno hace. Pero bueno, efectivamente proceso sí hubo y se le detuvo. Y como eso, evidentemente el Papa está en el plan de pedirnos a todos los que tenemos responsabilidad dentro de la Iglesia, eso me incluye a mí como superior provincial de los jesuitas, estar pendiente de todo este tipo de situaciones y denuncias. Es evidente que la persona que es denunciada tiene derecho a la defensa. No lo hace culpable el simple hecho de que digan, mira, pasó tal cosa, bueno, vamos a empezar un proceso. Yo no voy a ocultar situaciones y estamos llamados a no ocultar situaciones porque lo primero que tenemos que ofrecer garantías a niños y a personas en situación de minusvalía somos los curas. En eso tenemos una responsabilidad única, pero el Papa lo recordó, la familia debería ser el lugar de acogida y lamentablemente es allí donde ocurren las peores cosas. Si yo quiero entrarle al problema justamente del abuso sexual y del abuso de personas menores y personas indefensas, yo tengo que voltear el tema hacia la familia y decir, allí están ocurriendo cosas graves y a uno le llegan muchos casos en ese tipo de dirección y tendremos que preguntarnos incluso en nuestro país porque está ocurriendo y bastante. Finalmente, me gustaría que habláramos un poco sobre la importancia del proceso electoral, la importancia del voto, Arturo, como instrumento de participación y decisión de la voluntad popular. Mira, yo comentaba en estos días que situaciones que hemos vivido en el país están generando una carencia de sentido de ciudadanía en el país. Uno ve que hay mucha violencia en la calle, también un conjunto de decisiones a veces de los órganos públicos que dejan de decir del Estado de Derecho. Y yo creo que el modo de revertir este tipo de camino es cuando los ciudadanos decidimos actuar. Y actuar, por ejemplo, es votar. Decir que yo voy a tomar en mis manos el destino del país para promover líneas, opciones y dinámicas. Pero no solamente ir a votar, que es un signo necesario y fundamental, sino cómo discutimos en nuestra sociedad los valores que pueden regenerar a nuestro país. Yo vengo insistiendo que tenemos un problema de valores y yo entiendo que mucha gente dirá, el cura viene a hablar de valores. Sí, pero justamente el problema es que si no tenemos y no construimos sobre valores en nuestra sociedad, estamos entrando en esta vorágine de violencia y digamos de dolor en la que estamos. Y esa estructura de valores tiene que ver con cómo creamos una sociedad de trabajo y de productividad. Entonces, si nuestros diputados y nuestros candidatos van a hablar de eso, van a hablar, por favor, y yo insisto, en los términos de crear ciudadanía, porque necesitamos derechos humanos y necesitamos Estado de Derecho. Y esto es básico y es fundamental. Y para mí es fundamental también el término de solidaridad, crear justicia y sentido de solidaridad entre nosotros. Si no creamos esta estructura de una sociedad unida y vinculada en donde los venezolanos nos sintamos todos comprometidos en el futuro del país, no vamos a salir de la situación de fosa en la que estamos. Y yo siento que ojalá nuestros diputados se den cuenta que esta campaña es una oportunidad para promover valores en nuestra sociedad y no para destruirnos nuevamente diciendo cuán malo es el otro, incapaz de yo poner la alternativa de sociedad que necesitamos en el futuro. Ahora, con respecto a la observación o al acompañamiento de UNASUR, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, insisto de nuevo, yo creo que es importante que nos acompañe UNASUR. Además, yo creo que la comunidad latinoamericana es diversa, compleja, y eso genera una garantía importante. UNASUR no es solamente la izquierda latinoamericana, por decir algo, que tampoco por eso me vale menos, sino que creo que lo rico de eso es que es una complejidad de naciones con diversidad de pensamiento, eso genera garantías, pero yo no veo por qué tiene que ser limitativo. Para mí la pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual yo debo limitar la observación electoral? Perfectamente puede venir UNASUR y puede venir la CELAC y podría venir la Comunidad Europea y podría venir la OEA, porque a mí me interesa la mayor nivel de transparencia y yo le insistiría al Estado a mayor nivel de transparencia, mayor garantía del proceso y del Estado de Derecho. Y creo que eso sería lo importante a transmitir. Finalmente, ¿el Papa vendrá a Venezuela alguna vez? Ojalá, pero sabes, eso pasa también por el acuerdo entre el gobierno y los señores obispos, porque no basta que uno u otro por su lado estén invitando al Papa, sino que entre parte del diálogo también se llegue a establecer. Muchas gracias, Arturo.